Muy buenos días, arquitectos, ¿cómo están? Bien, bien, buenos días, Abraham. Arquitecta Amandala, arquitecto Mario, un gustazo estar aquí en Chetumal. Platíquenos, por favor, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, Abraham, hoy vamos a ver una casa en un terreno de 1,300 metros cuadrados, donde la superficie de construcción llega casi a los 1,000 metros cuadrados. Entonces, Importante. es un poco grande. Y también tenemos el desfase. Vas a notar que la construcción no está alineada porque el predio, el polígono no es regular y tiene unas inclinaciones. Entonces tratamos de que la casa quede bien centrada y que no se desaproveche ningún espacio. Muy interesante. ¿Qué dimensiones tiene el terreno? El terreno tiene 44 por 33 aproximadamente. Muy bien. 44 por 33. ¿Y alguna restricción? No, en este residencial no tiene ningún tipo de restricción. Los terrenos estaban limpios, nada más los árboles existentes altos son los únicos que respetamos. Que se respete. Por eso se quedó el terreno de al lado totalmente como un jardín. Genial. ¿Y qué orientación solar tiene? La misma que la casa anterior. O sea, es una fachada norte. Norte, pues sí. Por eso tienes toda Exactamente. esta vegetación tan verde. Este proyecto consta de varios pulmones de vegetación. O sea, al cliente le gusta mucho el tema de las plantas y las vamos a ver tanto en interior como en el exterior. Qué interesante, porque hemos visto algunas casas en donde los clientes no quieren darle tanto mantenimiento a las plantas, Sí. pero aquí sí. Aquí sí hay mucho mantenimiento. Y algo importante, Abraham, que te quería platicar, pues esta viga de 12 metros que está cargando prácticamente la mitad del segundo piso de la casa. Está impresionante. ¿Cuánto tiene de peralte? Esa viga tiene 60 centímetros de peralte. Sí, y vuela los 12 metros para albergar 4 vehículos. Y del otro lado tenemos otra igual. Del otro lado tenemos una de concreto, Ok. pero en la parte de arriba tenemos una oculta en el Duroc, similar a esta, pero con menos peralte. Misma carga, menos peralte. Nada más que no se ve, está oculta. Platícanos, por favor, cómo logras hacer esa inclinación para las personas que no entienden La inclinación o no entendemos. es una estructura de Duroc. Se hace la estructura de Duroc, Ajá. se le da la forma y ya nada más se forra. Por arriba tenemos la inclinación hacia la losa para evitar todo lo que es goteras al frente. Y por enfrente, pues la inclinación hacia adentro para lograr agarrar el gotero. Ah, muy bien. Y Hay un eso le gotero. da una forma totalmente diferente a la fachada. Claro. Además que la jardinera le da mucha vida, ¿verdad? Ujú. La jardinera tiene un filtro de grava con riego de infiltración hacia el lado para evitar la humedad. Ya ves que las jardineras luego empiezan a brotar. Sin duda. Entonces, pues con mucho cuidado porque el cliente quería plantas y pues vamos a ver cómo resolver eso. ¿Y no ha dado problemas? No ha dado problemas. Ya son 2 años Ah, pues ya que pasó la la están prueba. utilizando. Sí. Me encanta que rodeas con toda la vegetación. ¿Qué tipo de material es el que estamos viendo en Es el lambrín? lambrín WPC. WPC. Es Muy bien. sintético igual. Pero luce muy natural. Sí, la verdad es que tenemos mucha humedad y mucha termita. Entonces, ahorita vas a ver mucho material sintético con un aparente muy apegado a la realidad. Excelente. Techos altos, ¿qué altura tenemos? Aquí tenemos 350 igual y 8 metros en las partes de doble altura. Buenísimo. Bueno, pues vamos a conocerla. Me encantó este jardín de acceso. Sí. Y otra vez la altura de la puerta, ¿verdad? Muy imponente. Sí, nada más que aquí la puerta, como es más ancha, tratamos de hacerla a la mitad. Nada más es una vista, pero engaña. Ah, buen detalle. Y el acceso de la cochera, ¿verdad? Sí, Que puedes caminar. para no dar la vuelta. Uf, El cliente quería escuchar agua todo el tiempo. Entonces, da una sensación de que está cerca del agua. qué belleza, ¿eh? Por eso me encanta entrar por primera vez a las casas con la cámara, porque es una sorpresa la primera vez, ¿verdad? Sí. Qué bonito ese jardín que lograste, ¿eh? Este es un ¿Cómo? jardín interior. Ujú. La finalidad es que pareciera interior, pero está al exterior. Claro.
¿Cómo arrancas el diseño? ¿Cómo arranca el concepto, los primeros ejes, las trazas? Mira, el eje principal de la casa, pues es el recibidor, ¿no? Este péndulo se supone que con el movimiento de la tierra hace figuras en la arena. Esa es la intención. Entonces, por eso tiene la camita de arena para que... Para que dibuje. Y claro que parece un ojo, ¿verdad? Un mandala. Y de ahí tenemos todo el área pública de la casa. Si trazas estas dos líneas, Exacto. que son 5 metros. Aquí tenemos 12 por 6 en el área pública. Okay. Y tenemos aproximadamente 7 por 6 en el recibidor. 6 metros. ¿Cuál es el eje de la casa? El pasillo. Este pasillo distribuye hacia la cocina y hacia el gimnasio. Ahorita van a ver los espacios más importantes del proyecto, que es el bar, el cine y el gimnasio. ¡Qué belleza! Claro, es que te cambia completamente la sensación a estas alturas de 350, ¿verdad? Vean nomás. Nos pidieron un comedor para 14 personas, que es toda la familia completa. El comedor tiene 320 de ancho. 3 metros. Es mármol. Y gira. Gira la parte central para la comida. Buenísimo. Impresionante otra vez las vigas acá. ¿Ustedes hicieron el interiorismo? El interiorismo igual lo trabajó Carla. Muy bien. Buena obra de arte. Ay, podemos ver los coches, ¿verdad? Exactamente. Muy intencionado. Desde aquí puedes ver los coches. Ay, me gusta esta pastilla, ¿verdad? Se empaqueta muy bien la escalera. También es madera de salam, estufada. Genial. Ok, vamos hacia la cocina. Te da una sensación como que estás al exterior, ¿no? Sí, sí, sí. Me siento como en un hotel de playa. Esta es la cocina, igual es hecha aquí, en Chetumal. Es una cocina bastante amplia que funge como comedor del día a día. Ya vi que les gusta hacer este gesto, ¿verdad? Sí. De la mesa abajo de la... Sí. de la barra. Es muy funcional porque pues ya te puedes servir y todo y pues estás cómodo, no necesitas estar en un comedor. Integramos la tele por los niños. Tenemos niños en casa, entonces... Oye, está genial. Esto nunca lo había visto. Integramos la tele al mueble. Súper delgada también, ¿verdad? Ayuda a que se pierda. ¿Y los muebles de arriba se abren? ¿O esos Todos los muebles negros se abren. Lo único decorativo es el lambrín de arriba. Ok. Todo lo demás se abre. Tenemos una sección de copas aquí y la cocina cargada del lado derecho. Y atrás de la cocina la ocultamos con esta puerta falsa. Esta puerta, al momento de cerrarla, pues queda como fuera parte de la cocina, nada más que se le zafó el herraje. La idea era que no se viera y ya después puedes entrar al cuarto de servicio y a la alacena. Muy bien. Muy práctico, ¿verdad? Aquí al lado de la cocina. Claro. Bien ventilada. No, súper bien. ¿Y tiene un acceso al exterior? Tiene un acceso al exterior por el cuarto de servicio. Ah, hay un cuarto de servicio. Sí, también. Atrás de la cocina es un cuarto de servicio con baño. Fíjate qué interesante se siente la casa desde aquí, ¿no? Como si fueran bloques entre el jardín. Sí. Y el jardín tiene vistas hacia todos los espacios, tanto a cocina como sala. Excelente. Este es el área del bar, que también tiene dos funciones. En la noche está climatizada y en el día está abierta. Entonces... Casa-terraza. Casa-terraza, exacto. Porque todas tienen como el compartimiento hacia el jardín. Entonces puedes estar directamente. Está genial, ¿eh? El cliente aquí no quería una alberca como tal por el mantenimiento, entonces se decidió por el área de jacuzzi. Un jacuzzi. ¿Y de ahí viene el ruido del agua? No, está en la cascada, ahorita la vas a ver. La vamos a ver del otro lado. Este es el jacuzzi y la cascada está aquí dentro del pulmón vegetal. Ya. ¿La elección de todas las plantas es de ustedes? Sí, la elección sí. Se trataba de hacer algo como plantas muy grandes, con hojas muy grandes. Se logró, no puedo pasar. Sí. Y esto hay que darle mucho mantenimiento porque si no llega a envolver. ¿Sí? O sea, esto estaba muy pequeño y ya empezó a crecer. Yo creo que está bueno, ¿no? En algún momento aquí nos va a generar como... Sí, ya la está generando. Una cubierta.
Y ya está generando sombra, porque antes solo eran plantas decorativas. Ah, miren el jacuzzi. Este es un jacuzzi para 6 personas. Tiene su controlito y está prendido los 365 días del año Ah, sí. y a la temperatura que tú quieras. Trae un sistema salino para no darle mantenimiento. Él es autolimpiable. Oye, está Sí, buenísimo. nada más se le cambia un filtro y eso es todo. Y al final lo que quieres en la alberca es unos minutitos de relajación, ¿verdad? Exactamente. Y con esto se logra. ¿Qué marca es? La marca es Hot Spring. Hot Spring, jóvenes. Ujú. ¿Y aproximadamente qué costo puede tener? $500,000. Muy Mexicano, importante. Y tiene todo el material sintético. Ya no es como la madera que se te va a echar a perder. O sea, Claro. ya todo viene en material sintético. Pues ahí está, jóvenes. Buen comercial para Hot Spring, que está buenísimo. Ajá. Y de Nada más este se tiene que mantener cerrado cerrado. por su limpieza. Cerrado, pero encendido. Sí, todo el día está prendido. Todo está encendido. Tenemos recámaras en planta baja. Sí. Los clientes pensaron en su vejez y hay recámara en planta baja. O sea, ya principal. Ya, hasta con Buenísimo. tubitos y todo para que. Ah, sí. Excelente. Buena para el Abraham. Aquí está la cascada. Ah, Es un qué- labio a propósito Mm, para generar el ruido, ¿no? En las mañanas. se ve muy bien, ¿eh? Y ese muro, pues es sintético. Pero le da un detalle. Ajá. Es que creo que hay que aprender a jugar con lo sintético y lo natural, Exacto. ¿verdad? Sí, Creo para que engañar, ¿no? También. hace un equilibrio, ¿no? Reduces un poquito el mantenimiento Sí. de los materiales naturales y si lo trabajas bien, luce muy bien. Pues qué buen espacio. ¿Y qué material tenemos de remate? Lambrín WPC igual, como el de afuera, Ajá. pero aquí es un tono mármol. Ok, no Es sabía, el mismo material. no sabía que también hacían tonos mármol. Saludos a nuestros amigos de Arcos. Una muy buena marca de WPC. Ah, ya entendí la textura. Interesante, ¿eh? El cuadro lo hizo un artista de Guadalajara. Aquí está el gimnasio. Es pequeño, pero bastante funcional. Qué curioso, sin puerta. No, No necesita. no necesita. Ah, los materiales. ¿Qué material es el que utilizas aquí? Este es un caucho especial para gimnasio, para que puedan. Aquí hicimos un coladito especial con un armado, Ok. porque yo creo que el cliente se visualizó aventando las pesas, ¿no? Entonces, Dándolo todo. no hay mucho espacio, pero el piso convencional no se verá roto. Entonces, aplicamos esta goma de 1 centímetro de grosor y Ujú. amortigua cualquier pesa que se caiga. Excelente. Ujú. Esta es la habitación principal, planta baja, pensado en espacios para hasta una camilla. Claro, a la puerta también, Sí. ¿verdad? Entonces, si el día ¿Cuánto de mide ancho mañana, la puerta? 1.20. 1.20 el claro, quedaron 1.10 libres. Hoy, actualmente es una habitación de visitas. Ok. Ujú. Por eso hay 2 camas y es muy amplia para maletas y todo eso. Excelente. Con vista al jardín igual. ¿Qué dimensión tiene? Esta tiene 6.90 por 5.80 aproximadamente. Me gusta todo el mueble que haces ahí, ¿verdad? Ujú. También es una mezcla de lo de la madera con el lambrín. Claro. Exacto. El espejo es de madera, Ujú. ¿verdad? El mueble, todo salam. Todo salam. Más resistente que la parota inclusive, ¿verdad? Pues se da mucho por acá, por eso lo usamos. Ok. Pero creo que es un poco más resistente la parota. Así. Sí, porque es una madera más dura. Ya. Fíjense, estas son 2 camas que son queen Son size. queen size. Son queen size. Para que te des una idea, si quieres realmente 2 queen size, ¿qué dimensión necesitas del muro cabecero? O sea, porque cada queen size tiene unos 50, 1.50. ¿verdad? Entonces Sí. ya son 3 de las camas, más Más 3 intermedias. 1 metro de cada lado. Claro, si necesitas un 6 o un 580. Mínimo un 5.50, yo creo. Mínimo. Mínimo un 550. Sí. Ya si son matrimoniales, menos. Ya, ¿verdad? ya reduce. Ya puedes irte a un 4. Y el baño también está pensado en la silla de ruedas, con el espacio. Ahí está la barra, ¿verdad? Y los muros son porcelanato. Son porcelanato. Los muros son porcelanato. Reduces mucho el costo, ¿verdad? Aplicando porcelanato sobre piedra. Sí.
Aproximadamente, ¿cuál sería el costo por metro cuadrado de esta obra? De esta obra yo creo que 25,000 metros cuadrados. Metro cuadrado. Pero es que Sí, tiene muchos acabados en los sí. muros, mucha madera. Ujú. Me encanta que tienes mucha privacidad en esta recámara, ¿verdad? Sí, Se sí, siente sí. de alguna manera independiente, como toda la transición que hicimos a través del gimnasio y todo eso. Exacto, sí. Sientes que te alejaste de la fiesta, Del área pública, del es área correcto. público. Y la verdad es que sí hay buenos resultados. O sea, la gente dice que se descansa, que se duerme muy bien en esta área. Excelente. Era el temor que hubiera mucho Ajá. ruido. Que también creo que estos tapices ayudan un poquito a mitigar el ruido, ¿verdad? Ujú. Los lambrines, o sea, son capas. Se vuelven acústicos, aislante Acústicos. acústico al final, Ujú. Muy bien, porque absorbe. exacto. Allá atrás tenemos un área de servicio, no sé si la quieras ver. Claro, claro. ¿Sí? Adelante. Y queremos verlo todo. Pues es que Bastante las señoras piensan en eso totalmente. El buen tanque estacionario Sitza. Este es un área de perros, Ok. es su área de servicio y el área de los O perritos. sea, hay dos áreas de lavado. No, este La es o- el área de lavandería y el otro es un área de cuarto de servicio, De con servicio. cama, con baño. Ah, ya entendí. O sea, la persona que trabaja tiene su habitación. Ah, ya. Ujú. Y lo demás eran las alacenas, pues. Exactamente. Ok. Y aquí tenemos Es un baño. baño de servicio. Ujú. igual. Muy bien. Sí. Muy independiente, pero muy ventilado. Ujú. Es que también yo creo que tienen que ser así en esta zona, ¿verdad? Sí, Que por el están tema húmedas. de la humedad. Mira, si te das cuenta, la casa tiene 2 años, pero ya la humedad de los muros empieza a pasar. No pasa en los de interior, porque aquí tenemos bloque hacia afuera. Ah, claro, ahí no se le dio Sí. acabado. No se le dio acabado. Para ese caso, hay una pintura de Fester blanca que trae impermeabilizante que se llama Critón Fachada. Para poderla por fuera, ¿no? Ajá. Ah, ok. Entonces no tienes que enjarrar, pues nomás pintas Correcto. con ese y ya te va a ayudar muchísimo. Ya no das acabados. Ya no has acabado. Correcto. Entonces vamos para planta alta. Adelante. Interesante que no dejaste las escaleras muy a la vista. O sea, No, están- son esculturales, pero están más discretas. Ajá. Como que lo más importante en el vestíbulo es el espacio y ese Claro. elemento, ¿verdad? Sí. La escultura. El barandal fue un barandal accidentado. Realmente lo que queríamos hacer era un barandal normal, pero no nos entró en la dimensión, entonces tuvimos que hacer una pieza para abajo y para arriba. Normalmente ponen 2 barandales. Ok, claro. Entonces, Pero es más eficiente. sí, y ¿verdad? la verdad se ve bastante Más- estético. Claro, es más económico y se ve más elegante. No era la primera idea, pero no nos alcanzó el espacio. Fue un error de maestro que no nos dejó el espacio. Entre las dos Y al final quedó mejor el resultado. quedó mejor. Y tenemos el elemento bien padre del domo arriba. Ah, Sí. Oye, está bueno. ¿Tiene alguna película de control solar? No, Sencillo, es un templado de 12 milímetros. es todo. templado. Ya. Pero esa profundidad de la losa yo creo que también le ayuda, ¿verdad? Que no entre tan directo. Aquí por los huracanes todos los vidrios son templados, Son templados. los del exterior y los del interior. Ya. Empezamos por el área de niños, para que regrese la felicidad. Qué buenas están esas lámparas flotando Sí. ahí. Ah, bonito remate. Esta es la recámara de la niña. No, ya toda la gente que no tiene hijos van a decir, no, Cota, ¿cómo que no? Sí somos felices. Sí. Claro que sí, no estoy diciendo nada. Solo digo que no tiene tanto color, ¿verdad? Qué bonito el interiorismo, ¿eh? Sí, sí, sí. Se siente muy, muy Es un integrado. juego de tapicería y de tapices. Y de tapices. Ujú. Todo creado a la medida del cuarto. Claro. Buena proporción del cuarto, otra vez alargado, ¿verdad? Ujú. Alargado. O sea, ¿cuánto mide? ¿4 de ancho? Aquí debe tener como unos 4,30 más o menos. Es un poquito más ancho que el otro. Ok. Y de largo ya como... Pero no se siente desperdiciado. No, Al para final nada. queda, Tienes- queda bastante Ya cómodo. tienes espacio para ese peluche y luego un pasillo por ahí de 1 metro y luego Exacto. tus 50, 40 del mueble. Ujú. Está muy bien. Y me gustó el detalle de las nubes ahí. Sí, sí, sí. Lo rellena muy bien, ¿eh? Y de este lado, como es muy larga la habitación, tienes otro espacio de juego.
Exactamente. ¿verdad? No tienes que andar poniendo todos los juguetes en el pasillo, ¿no? Te queda en un área muy independiente. Se entiende el área de circulación. Y aquí orientas hacia el este, ¿verdad? Un poco. Hacia el este. Aquí tenemos el mar. Como a 400 metros ya está el mar. Ah, qué belleza. También eso nos ayuda un poquito con la brisa. Oh, Sí. más fresco el Los aire. proyectos iniciales tenían terrazas, las habitaciones. Aquí en este espacio, ¿verdad? Sí, pero al Prácticamente. final decidimos cancelarlo porque no se utiliza mucho. Claro. Entonces ganamos los espacios de manera interior. Pues es que es la verdad, no se utilizan, ¿verdad? O sea, son unos espacios bien bonitos, ¿verdad? Pero Sí, sí. no los vives tanto. El closet pensando que el día de mañana lo va a ocupar. Y siempre con iluminación y ventilación natural, ¿verdad? Sí. Los vestidores. Sí, por el tema de la humedad. Toda la casa tiene plafón. Todo tiene tabla roca. La roca. Lo hacemos por los detalles de iluminación y por los acabados. Ahora sí que la mano humana en el acabado de arriba no logra quedar a la perfección. ¿Y en costos, qué opinas? En ¿Crees- costos yo creo que es más económico en tabla roca. ¿En serio? Que poner Porque, aplanado y mira, yeso. viene la mano de obra y vienen 3 capas. Ujú. Viene el rich, viene el aplanado. Para nosotros es rich, aplanado Ajá. y masilla. Ya te entendí. Más la mano de obra. Claro, el rich para nosotros jóvenes es el zarpeo, ¿verdad? Esa primera Exacto. capa que se avienta. a la Exactamente. mezcla. Es para que se pueda adherir la segunda capa. Ajá, la segunda capa, ustedes les llaman Aplanados. aplanados, nosotros le llamamos repello. Y la tercera capa, Ya es la masilla. la masilla, Sí. que nosotros le llamamos ya el aplanado, el afine. Sí, el afín. Es correcto. Claro, Bien. entonces sí, yo también estoy empezando a entender eso, ¿eh? Sí, es que en el sureste lo manejamos así. No, y entender que creo que pues es más rápido, ¿verdad? Más económico, andar haciendo todo ese Más trabajo, estético. más estético, mejor mantenimiento Y tenemos una capa de aire que nos aísla del calor también. también. En Argentina dejan las instalaciones por debajo de la losa. Ok. Nada queda en hormigón, nada queda embebido en la losa. No queda ahogado. Es como edificio, construyen como si fuera edificio, entonces todo plafonean. Entonces si hay algún error, alguna fuga, alguna cosa, Se puede arreglar. se puede arreglar sin Sí, yo creo rompernos. que en el día a día ya debe ir Creo que va para allá. facilitando el mantenimiento. Este pasillo remata en el jardín. Está Es la parte buenísimo. más larga de la casa. O sea, es el pasillo más. Claro, Entonces, ¿cuántos los mide? niños lo toman como pista. Carreras. Sí, sin duda. Vamos a ver quién es el mejor. Sí, mide como 18 metros, más o menos. Sí. Y este es el cuarto de un niño ya más grande. Ah, ya tenemos el tema de los Pokémones, jóvenes. Muy bien. Este ya es cuadrado, ¿verdad? Este es cuadrado. Ajá. Este es exactamente el bar en planta baja. Todopoderoso. Persínense. Muy bien. Interesante, ¿no? Ya aquí todo el tema del interiorismo es mucho más sutil, Sí, ¿verdad? sí, pensando que el niño ya de 6 va a brincar a los 10 y ya no hay que remodelar el cuarto. Claro. Ya no hay que hacerle tanta cosa, ¿no? Pero está muy bien, ¿no? Ciertos detallitos todavía en los libreros y en los muebles, fíjense. Este círculo. Entonces los diseños los hicieron en Guadalajara, pero los fabricaron aquí. ¿O lo No, trajeron los todo fabrican desde en Guadalajara. Sí. Ya. Lo que es muebles, bases de camas Ujú. y escritorios. Ok. Muy buen trabajo. Todo lo que es la arquitectura de la casa como tal y puertas y closets son fabricados aquí. Ya. Muy bien los vestidores. Me gusta cuando Aquí el vestidor es más estas series pequeño. de colgado. Luego cajones. Pero suficiente. Sí. Muy amplio además, ¿no? Te puedes mover muy bien. Las pulgas locas. Muy bien. Todo está muy bien pensado, ¿se fijan? Las dimensiones de lavamanos, la bajo cubierta. Muy bien, jóvenes. ¿Qué tal, Denle like, por favor. Si les está gustando, denle compartir. Las redes sociales, ¿cuáles son, arquitecto? Es Canter Arquitectos en Instagram Ajá. y www.canterarquitectos.mx. ¿Y hasta dónde pueden construir? ¿En qué parte ¿Hasta de dónde podemos de la construir? República?
Yo creo que en solo Quintana Roo. Quintana Roo. Solo Quintana Roo por el tema de nuestra mano de obra. Claro. Exacto. Es complicado salir del estado. Pero bueno, ya es todo el estado. Sí, sí, todo el estado. Pues ya este pasillo nos dirige hacia el cine. ¿Qué vamos a ver? La idea de este pasillo es que mucha gente dice que, pues, que no es tan funcional, ¿no? Porque da la sensación de que te puedes caer. Pues es Pero a la funcional vista porque es- puedes caminar. Sí, Sí. Pero a la vista es muy estético. sí, cómo no. Pero pues no. Digo, es alto, ¿verdad? Eso sí. Sí. El barandal. Tiene 1.20. 1.20. Este es el cine. Aquí sí tenemos el aislante acústico en los muros. Ah. Ya aquí la luz es más baja. Sí. Qué bueno está. ¿Y estos sillones también los hicieron allá en Guadalajara? Sí, esos sillones están diseñados al espacio también. Claro. Es como una topografía, ¿eh? Me gusta. Ujú. Prácticamente se pudiera haber continuado todavía, ¿verdad? A un tercer nivel. Sí, sí, ahora sí que aquí el cliente dice, porque si quieres un tercer nivel, tal vez la puerta iría al fondo Claro. y ya tienes más gente. Y sí generas un falso piso, ¿verdad? Sí, tenemos una estructura de PTR con madera para levantar y darle altura al mueble. Muy bien. Al final su tercer nivel son estos de aquí, como puff, Claro. son los de los niños. Está muy bien el espacio. Sí. ¿Cuánto mide? Este tiene 6 por 6, es cuadrado. 6 por 6, perfecto. Y si ves las paredes tienen un aislante acústico ¿Qué tipo de... Ah, ya lo sentí. Sí. Está colchonadito. para que le puedan subir porque tiene un envolvente de cine, un sonido. Ok. Entonces le pueden subir y no afecta a las otras habitaciones. Excelente. ¿Y en la puerta? En la puerta no, pero pues es la única fuga de sonido. De sonido. Y esa cortina es especial, al momento de cerrar no entra ya la luz. Excelente. No está en venta la casa, ¿verdad? Si hay comprador, yo creo que sí la vende. Ah, excelente. Acuérdense, jóvenes, que Todo se vende. todo se vende en este mundo. Y esta es la habitación principal. Solamente tienes que llegarle al precio. Esta alfombra es doble, vienen unidas. Ah, ya lo vi. O sea, ¿son independientes y se juntan? No, están hechas unidas. O sea, son dos espacios, Ajá. pero en vez de separarlas, decidieron unirlas para Claro. que puedas transitar. Está bueno. Y aquí en algún momento también iba a ser balcón o terraza. Iba a ser una terraza grande. No, pues mejor lo aprovecharon hacia la habitación. De todas maneras, está tan separada la cama de la ventana, ¿verdad? Sí. Que nunca vas a tener el sol tocándote ahí en la cama. Entonces, tiene la misma función de la terraza, ¿no? Que es alejarte un poco del Exactamente. sol. Sí. Pues muy buen trabajo, jóvenes, ¿eh? Todos los detalles. Esta es piedra tecnológica también, ¿verdad? Esa es O cuarzo. Cuarzo, ¿verdad? Cuarzo. Es cierto. Y este Es el mismo lambrín de la cochera. vuelve a ser el CPVC. Es el mismo lambrín de la cochera. Ah, y el material de los baños. Actualmente ya está la placa de mármol, que ya todo el mundo conoce. Ajá. Pero hace 2 años todavía no se conseguía. Y el cliente ya la quería. Entonces hicimos una impresión en acrílico. Ok. Pero ya actualmente ya hay las placas de mármol, ¿no? Ya existe. Sintéticas. Mármol sintético, qué locura, ¿verdad? Sí. Está. Ay, pues ya la gente prefiere usar el mármol sintético. ¿En serio? El costo. Claro. ¿Qué te lo reduce a la mitad? Más. Más de la Mucho mitad. más. Una placa de mármol anda en 9, 10 mil pesos. Claro. Y una sintética vale 1,000 pesos. ¿Y resistente también? Para toda la vida. Pues al final es un sintético, ya no. ¿En el piso y en los muros? No, en los muros. En los muros. En el ok. piso no hay Todavía no hay. tecnología todavía. Claro. Ya son otro tipo de placas, ¿verdad? Sí. Sintéticas, Sí. pero no es el mismo material. El closet, pues, se trata de jugar con la misma madera de salam. Aquí no hay un cambio como tal de materiales Claro. para que haga juego. Es un closet no tan grande, pero bastante cómodo. O sea, tiene la isla y a los laterales. ¿Cuánto mide cada línea de closet? ¿Como 5 Tiene metros? 480 cada línea.
Me gusta porque es muy ordenado, ¿no? De repente cuando son muchas esquinas y cosas, Sí, se siente un poco desordenado, ¿verdad? Aquí, cuando son solamente las líneas, dos franjas, ujú, muy ordenado. sí. No necesitas ni siquiera las puertas, ¿verdad? Sí, porque el esquinero te resta a veces, ¿no? Como que Ajá, no se acomoda bien. no, perfecto. Y la buena isla, excelente. Ay, entendemos la celosía, era el baño. Es el baño. No, pues muy buen espacio, tapete en el baño, Ujú. muy cómodo. Y es la misma marca de las tinas que habíamos visto. Esta sí, sí es la misma. Ah, Aquaspa, muy bien. Ujú. Y le puedes circular alrededor, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy Esta es para práctico. 2 personas. Ah, claro, lo podemos ver. ¿Qué dimensiones tiene? Esta, si no me equivoco, tiene 1,20 por 1,60, más o menos, en el interior. Entonces, ya el 1.20 son 60 para cada quien. Ujú. Perfecto. Oye, qué buena regadera doble. Sí, es una rebadera bastante cómoda. Al ser doble, como es familia de 4 con niños, pues Excelente. pueden bañarse con los niños aquí. Está muy Fue bien. planeada de esa manera. Y siempre las duchas, ¿verdad? En el Sí, techo, sí, sí, sí. las bancas de cada lado articulan muy bien, ¿verdad? Llenan el espacio, se alinean con las mochetas, está Se perfecto. alcanzan a ver las pendientes para que inmediatamente se vaya a cada regadera. Y el área de WC está aislada por tema de olores. Perfecto. Ventilación directa. Me gusta su puerta de satinado. Aquí tenemos esta terraza que nos dirige hacia la área del site, un área como de blancos. Ok. Aquí quedó el espacio como para poner alguna mesita y eso, pero Aquí está la terraza, ¿verdad? sí, una terraza en planta alta. Pues está importante esto, ¿eh? Esta sección está Sí. buena. Te genera un espacio y una Tenemos sala. las fotos donde está el esqueleto, cuando no tiene el Duroc, entonces está todo el PTR, Ah, me las una pasas, por cuadrícula. favor, para que la vea la gente y entienda un poco más. Y esta bodega también está en planta baja al lado de la cochera. Claro. Y nos sirve aquí como bodega de blancos, todo lo de Navidad, todas esas O sea, el cuestiones. mismo espacio está abajo. Es exactamente igual. Nada más que si recuerdas, aquí está el pasillo que Ujú, hace que salgas de la cochera para la puerta. claro. Aquí se vino completo. Que le da mucha masa, ¿verdad? A esa Ujú. columna, Sí, muro. pues es el eje central de la fachada y Claro. se ve muy imponente. Sí, sin duda. De noche está iluminado todas las líneas, entonces se ve bastante padre. Excelente. Siempre muestro esta casa de noche, porque Ah, es que sí. de día no se ve la iluminación. Sí, es que la iluminación le da un plus. Yo sé que muchos de ustedes quieren ver la iluminación, jóvenes, perdónenme, pero no todo se puede en esta vida. O sea, se puede todo, como diría un amigo, pero no todo, todo. Pues También tiene arquitecto, salida al genial. Este lleva cine. al cine, claro. Sí. Sí, no, si de repente ya te quedaste medio sordo. ¿Y este de qué es? ¿De aluminio? ¿Es aluminio? Sí. Pues es lo que nos dura un poquito más aquí, Claro. por la salitre. Recuerda que el mar está aquí a nada y todo se nos echa a perder rapidísimo. Es una planta muy ordenada, eso me gusta. Sí, Tiene unas dimensiones muy importantes, sí, pero hay sí, un sí. orden muy claro. A pesar de que es grande, fíjate que no se siente como esas Ajá. casas residenciales tan desperdiciadas. Sí, 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 sí. Que sí. ves las salas y le sobra espacio Ujú. y pues no se siente, no se percibe de esa manera. Es que es un arte hacer casas grandes, ¿eh? O sea, Pues hasta a veces es complicado. Yo creo que el reto sí, de sí, llenar sí. un espacio grande es más complicado. Sí, por eso digo, o sea, no es tan fácil, pues, o sea, no es como que tienes todos los metros, es seguro que te quede bien. No, no, no. O sea, yo creo que es todavía más complicado darle la proporción justa, ¿no? O sea, este pasillo realmente yo no lo siento tan grande. No sé, quizá por el remate, como que mis ojos se enfocan en ese remate del Sí, fondo. sí, sí. Tampoco no mide 2 metros, ¿sabes? No. Entonces, no lo siento tan grande. Y creo que también ayuda mucho esto, ¿verdad? Que estás viendo otras cosas, estás viendo Exactamente. la vegetación, el interiorismo, escuchas la fuente. O sea, hay varios entes que influyen aquí en la experiencia de habitar el espacio. Pues arquitecto, muchas felicidades. No, hombre, gracias, Abraham. De verdad que una joya. Gracias, Abraham. Por favor, compártenos otra vez las redes sociales para que los podamos contactar. Sí, Canter Arquitectos en Instagram
y www.canterarquitectos.mx es nuestra página. Muchísimas gracias. Vayan a seguirlo en todas las redes sociales. También visiten enobra.org, ahí vamos a tratar de invitarlo. Muchísimas gracias, arquitecto. Hasta luego, Nos Abraham, veremos en la gracias. siguiente. Saludos a todos desde Chetumal. Denle like, denle compartir y vayan a las redes sociales a comentar todos los videos. Yo soy su amigo el arquitecto Abraham Cota Paredes desde Chetumal. ¡Adelante!